parte 5, recordando un poco lo que vimos la semana antepasada. Hablamos, ¿cierto?, de que cuando estamos en las pruebas, somos mucho más sensibles a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos afligimos, nos entristecemos. Entonces buscamos mucho más al Señor, ¿cierto? Porque estamos pasando por alguna dificultad. Cuando enfrenta tiempos difíciles también, la vida de oración también se incrementa. Y así, y de igual manera, la comunión también con Dios se incrementa. Comienza también a escudriñar las Escrituras para encontrar respuestas acerca del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en prueba, hermano, estamos en dificultades, nos acercamos cada día más al Señor, ¿cierto? Usted empieza a buscar respuestas a sus dificultades. Y dice, ¿cierto? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué yo estoy pasando todo esto? ¿Cuál es el fin de esta prueba? Y cuando nos equivocamos, ¿cierto? Y pecamos y viene la corrección a nuestra vida, ahí le decimos al Señor que haga con nosotros su voluntad también. Porque el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Nos podemos equivocar, podemos pecar, pero va a traer una consecuencia. También comenzamos a pedirle a los hermanos que oren por nosotros, porque estamos en dificultad espiritual. Y comenzamos, como también lo mencionamos, que debemos tener ese discernimiento cuando un hermano ha cometido un pecado y viene la corrección a su vida. Nosotros debemos orar en dirección de que Dios lo fortalezca, ¿cierto? Porque muchas veces está la mano, cuando la mano de Dios está sobre el hermano que está siendo probado, debemos pedirle que lo fortalezca, porque no podemos ir en contra, no podemos ir nosotros a sacar la mano de Dios que está puesta sobre el hermano que lo está corrigiendo. Entonces debemos pedir por fortaleza para ese hermano y no decirle, Señor, quítale esa prueba, quítale esa enfermedad, quítale, porque no sabemos, hermano, no sabemos. Y si está la mano de Dios ahí, es lo más sabio orar por fortaleza, porque ¿quiénes somos nosotros para pelear contra Dios? Entonces nosotros como cristianos tenemos ese privilegio, hermano, que nuestra fe sea probada. Así que cuando esté en dificultades, como comenzamos leyendo Santiago, debemos estar ¿cómo? Con sumo gozo, contento. Contento, Señor, contento, decía un personaje por ahí. Y es así como un cristiano maduro enfrenta las pruebas, hermano. No se echa a morir, sino que siempre va a haber una salida. Así como cuando de repente tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Yo siempre cuando tengo que hacer algo que no quiero hacer, digo, ya no importa, si después que la haga ya va a estar hecho y ya va a estar todo igual. Y me transporto al futuro, como que ya pasó. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que pasar en algún momento, hermano. Y si hay algo que no quieres hacer o que yo no quiero hacer y que hay que hacer de todas formas, eso también va a pasar. Dice en 1 de Pedro 2:20, si hacen el bien y sufren por eso, sopórtenlo con paciencia, porque esto es aceptable para Dios. ¿Ve? Debe sufrir, debe padecer como cristiano, como hijo de Dios. Y eso en todo sentido, hermano. Realmente está sufriendo a favor de Él. Y recuerde esto, Hebreos 12, Él dice, todavía no habéis sufrido hasta la sangre. Somos parte de los padecimientos de Cristo, hermano. Y eso no hay duda. Tenemos las dificultades, tenemos las aflicciones aseguradas en nuestra vida cristiana. Pero el cristiano maduro afronta todo con gozo, con alegría, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos van a ayudar para bien y nos van a hacer una fortaleza después espiritual. Vamos a salir bendecidos. ¿Cómo? Espiritualmente. Que esa es la idea de todo esto. Fortaleza espiritual. Todavía no ha sufrido como Jesús sufrió. ¿Ha pasado alguna vez en eso? Cuando estás enfrentando una prueba y se vuelve algo difícil, estás preguntándote si esta es una ocasión de felicidad, estar pasando esa dificultad. Y si hay algo en que regocijarse, siempre recuerde que no ha llegado, ni siquiera se ha acercado a sufrir hasta la sangre como Jesús. Nuestras pequeñas pruebas, dificultades, enfermedades, lo que sea, hermano, no se comparan
No se compara en nada con lo que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz, en absoluto. Por eso debemos afrontarlo con madurez, con gozo, porque no hemos padecido hasta la sangre aún. Y si Él pudo soportar la cruz y verla como una oportunidad gozosa para cumplir algo grande, para el propósito de Dios, entonces, ¿cómo es que yo no voy a soportar pequeñas pruebas también con gozo? ¿Cómo es que no puedo soportar una prueba con gozo, hermano? Siempre que esté en dificultades, siempre que esté en problemas, en una prueba, mire a la cruz, hermano. Mire la cruz. Ahí está la solución, ahí está la esperanza, ahí está la tranquilidad, ahí está el gozo. En la cruz de Cristo. No solo debemos ver a Cristo como un modelo, pero en cierta manera Cristo es un modelo no realista para nosotros. Porque podríamos decir, no importa lo que haga, nunca seré como Él, ¿cierto? No importa lo que hagamos, nunca vamos a ser como Jesús. No podemos, Él es santo. Entonces, veamos a alguien que se parezca más a nosotros. ¿Quién podría ser? Para poder imitarlo, inevitablemente existe un hombre, ¿cierto? Llamado el apóstol Pablo. ¿Quién es la persona más cercana a Cristo? Como cualquier hombre lo será. Y cada vez que él afrenta pruebas, él parece poder regocijarse y gozarse sin importar qué es lo que esté pasando. En Hechos 16, a medianoche, Pablo y Silas están en la cárcel cantando himnos a Dios. Estaban en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo? ¿Enojados con Dios? No, ¿cierto? ¿Qué dice? Estaban cantando himnos a Dios. Y ese es un lugar poco agradable, hermano. Como lo vimos también, no son como las cárceles de la actualidad. Este sería un lugar sucio, sin condiciones sanitarias, un lugar oscuro. Y no solo eso, están ahí en el cepo, y los cepos significa que sus brazos estaban estirados. Sus miembros estiraban, o sea, sus miembros estaban estirados, las piernas, los brazos, de tal manera que eran jaladas, hermano. Y ahí estaban ellos, cantando al Señor, gozosos, regocijándose. Igual como nosotros cuando estamos en la prueba, ¿cierto? ¿Amén? ¿O no amén? No amén, dijo. Y esto causaba que sus músculos se tensaran debido a la inmovilidad de ser estirados de manera excesiva. Y ahí están en la condición, en el cepo, en la cárcel. La vida de ellos está en juego y dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Esa es una actitud gozosa, hermano. ¿Se fijan? Yo no le estoy diciendo, hermano, que cuando esté en la prueba ande sonriendo. Aunque hay gente así. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la confianza que tenemos nosotros en el Señor. Y ahí sabemos si realmente confiamos en el Señor o no. Ahí se ven los cristianos de 24 quilates. 24, 18. Hay de 24, ¿cierto? ¿Sí? Los que son hechos, los que son forjados por el Señor, hermano. Que los meten al fuego, ¿cierto? Para sacar toda la escoria, toda la mugre que pueda tener ese oro. Y así debemos ser nosotros. Debemos ser fundidos en el fuego para que salgan nuestras debilidades, para que salgan nuestros pecados, hermano. Eso que nos separa cada día del Señor. En 2 Corintios también, capítulo 12, Pablo tuvo algún tipo de aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. ¿Recuerda eso? Una grave dificultad por la cual él oró, 3 veces al Señor. ¿Para qué? Para que se la quitara. ¿Qué enfermedad era? Yo no lo sé, no lo tengo muy claro. Hay algunos que dicen que era la vista, otros dicen que, no sé, cosas que le pasaban al apóstol. Pero ese aguijón que tenía en la carne es enviado de Satanás, que dice él que lo abofetea siempre. Y él decía, Señor, yo ya no quiero tener eso en mí. Y él se entristecía, le pedía al Señor que le quitara eso. ¿Y qué pasó? La respuesta del Señor le dijo, bástate mi gracia. No necesitas que te elimine la prueba, necesitas la gracia para soportarla. Te voy a dar esa gracia porque mi fortaleza es perfeccionada en tu debilidad. Entonces Pablo le contesta al Señor y le dice de manera gustosa, por lo tanto me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Se fijan, hombres entendidos, hermano, hombres que conocían al Señor, hombres que tenían conocimiento, igual que nosotros, hombres y mujeres, hermano, que estamos en la prueba, pero tenemos el conocimiento de la Escritura.
Y la Escritura nos dice que el Señor nos va a aprobar y nos va a dar también la salida. Y junto con la salida, una bendición. Entonces no debemos, hermanos, no debemos ahogarnos en los problemas. Al contrario, regocijémonos, busquemos al Señor, leamos la Biblia, busquémonos, apoyémonos en Él, apoyémonos en los hermanos también, en oración. Entonces debe regocijarse en su prueba. En primer lugar lo acerca al Señor, en segundo lugar le permite tener el privilegio de la participación de su sufrimiento. En tercer lugar lo mantiene humilde. ¿Por qué? Porque lo mantiene dependiente del Señor. Y eso es un privilegio, hermano. Filipenses 1 dice, no todo el sufrimiento es necesario sufrimiento físico. Algunas veces tenemos que enfrentar sufrimiento emocional y mental. En Filipenses capítulo 1 también habla de esto. Pablo está hablando acerca de las cosas que él está haciendo. Claro, es un prisionero cuando escribe Filipenses y él dice en el versículo 12 las cosas que han pasado. Esto es el encarcelamiento por causa de Cristo. Y él dice, por causa de esto, dice, ha contribuido más bien a la extensión del Evangelio, de tal manera que en mis cadenas, en las prisiones, ¿cierto? En mis cadenas en Cristo se manifiestan en todo el palacio y a todos los demás. Él estuvo encadenado, él estuvo preso, ¿ya? Y estos soldados romanos como resultado lo estaban ganando a todos para el Señor. Él aún en la cárcel, hermano, predicaba, hablaba del Señor, hablaba de Cristo. Y estaban teniendo un avivamiento en el palacio de César. Esa es la razón por la que al final, en Filipenses, el verso 22, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Él no perdía el tiempo, hermano. Él no perdía el tiempo. Él estaba en la cárcel y ahí él cantaba, él predicaba, él hablaba acerca de su Señor. Porque él entendía que para eso él lo había enviado. Él sabía que para eso él había nacido, para predicar la palabra del Señor. No sabían lo que tenían en sus manos, pensaban que tenían un prisionero, tenían en cierta manera a una especie de evangelista autodesignado que habían encadenado sus propios soldados y como consecuencia le habían dado a una audiencia cautiva. O sea, en otras palabras, estaban obligados a escucharlo. No tenían para dónde arrancar, porque era su trabajo y Pablo estaba preso. Entonces Pablo decía, tienen que escucharme sí o sí. Así que voy a predicar, voy a hablarles del Señor. Él dice en el versículo 14 del capítulo 1, muchos de los hermanos en el Señor han adquirido más confianza por mis cadenas. En otras palabras, la gente ve a este ministerio en la cárcel como algo válido. Y entonces están pensando, si voy a la cárcel voy a tener un avivamiento con Pablo. Hay muchas maneras de tener un ministerio en la cárcel. Y Pablo dice, por cierto, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Y esto quiere decir que algunos se dedican a Cristo de manera antagonista en contra de mí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque algunos no lo querían. Siempre van a haber enemigos, ¿cierto? Uno, no, como dice por ahí, no es monedita de oro. No le puede caer bien a todo el mundo. Entonces siempre vamos a tener nuestros enemigos. Todos lados, hermano. Entonces algunos no querían a Pablo y lo que realmente estaban haciendo, estudiando el trasfondo de todo esto, es que estaban hablando mal de Pablo, porque él había echado a perder su ministerio. El Señor lo había hecho a un lado, que él ya había acabado sus días y horas, él había sido puesto a un lado. Eso decían de Pablo, hermano. En otras palabras, Pablito, usted se condoreó, por eso está en la cárcel. Usted anda haciendo cosas malas. Por eso el Señor lo hizo a un lado y ahora está preso. Hablaban mal de él. Algunos pudieron haber estado diciendo que él había cometido algún pecado. Fuera de lo que fuera, ciertamente era contienda y envidia. Verso 16 dice, estaban tratando de añadir aflicción a mis cadenas. O sea, no lo dejaban vivir al pobre Pablo. Aparte de estar preso, le hacían la vida imposible. Ahora bien, personas también que estaban tratando de lastimarlo, también de herirlo y decir cosas malas en contra de él. Dice, predican a Cristo por contienda. Algunos, no obstante, predican a Cristo por amor. Y saben que estoy en la cárcel porque he sido puesto para la defensa del Evangelio. Él comprendía, hermano, cuál era el propósito de que él estuviera en la cárcel.
Yo conocí a una persona un hermano cristiano que estuvo en la cárcel, pero Dios lo llevó a la cárcel con un propósito, hermano. Con un propósito. Él estuvo en la cárcel, pasó por la cárcel, estuvo ahí, pero él, después que estuvo en la cárcel, comprendió que era una prueba del Señor. O sea, que era un enviado él del Señor para la gloria de él mismo. Pero de principio, ¿cierto? Ir a la cárcel no es nada agradable, pienso yo. Pero después este hermano comprendió todo esto. Y aquí Pablo también. Saben que estoy en la cárcel y he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y en el verso 18 dice: Cristo es predicado y en esto me regocijo y me regocijaré aún. Entonces este Pablo, hermano, es un modelo de hombre, un modelo de gozo para nosotros, que debemos imitarlo siempre. En el capítulo 2, en el verso 17, él dice: si tengo que ser ofrecido como un sacrificio por vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros, hasta la muerte. ¿Se fijan? Igual que Pedro. Pero Pedro, ¿qué pasó con él? Después, como que no quería morirse. Pero ya hemos visto muchas veces el tema de Pedro, ¿cierto? Acá Pablo estaba incluso dispuesto a dar la vida por sus hermanos en la fe. En otras palabras, si muero salvándolos a ustedes, me gozo y me regocijo. Se consideraba, cierto, desechable Pablo. Y realmente lo era. Él no consideraba su vida de gran estima para sí mismo. Él dice en Hechos 20, todo lo que quería hacer era terminar el ministerio. Capítulo 3, verso 7. Dice las cosas que eran ganancia para mí. ¿Cuáles eran esas cosas? Como dice Pablo, ¿cierto? Circuncidado. Déjame un poquito que se me volvió loca la... Circuncidado al 8º día, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo este tipo de pedigrí religioso no significaba nada para Pablo. Era letrado el hombre, muy letrado, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, instruido a los pies de Gamaliel. El hombre era seco. Pero dice que él todo lo tenía en poca estima. La palabra en el original acá, hermano, dice que lo tiene por estiércol, todo lo que él, la riqueza y todo lo que él podía hacer como hombre. Así como hay muchos hombres que se creen el cuento, ¿cierto? Y tienen su ego muy elevado. Pablo no, Pablo consideraba eso como nada. Él decía: esto no significa nada para mí, lo considero como pérdida por Cristo, por amor a Cristo, y todo lo que tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, Señor mío, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. A él no le importaba absolutamente nada, hermano, solo predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo, ir predicando el Evangelio. Por donde él iba predicando el Evangelio y el Espíritu Santo hacía el resto. Después en el capítulo 4 de Filipenses, él dice: regocijaos en el Señor. Y vuelvo a decir, regocijaos. Entonces él sabía, hermano, que debía aprender, o sea, él había aprendido a que debía regocijarse en cualquier estado en el que él estuviera. ¿Por qué? Porque él podía ver que estaba cerca de Dios. Entonces, independiente de lo que le pasara, él sabía que Dios estaba ahí. Y él moría, iba a la presencia del Señor inmediatamente. Si lo metían preso, él predicaba a Cristo. Si lo dejaban libre, caminaba por todos lados predicando también el Evangelio. No perdía su tiempo, hermano. Él estaba en comunión en los sufrimientos de Cristo y esa fue también su oración, a fin de conocerle la participación de sus padecimientos, a fin de participar, ¿cierto?, en las aflicciones de Cristo. Eso está diciendo Pablo acá. Él sabía que él podía ver el poder de Cristo en su debilidad. Él sabía que a partir de eso el Señor lo haría un hombre mejor y llevar a cabo alguna obra gloriosa para su fe. Pablo estaba claro: todo me va a ayudar para bien. Si me encarcelan, para bien. Si salgo libre, para bien.
Si tengo riquezas, para bien. Si tengo necesidad, para bien. Y él lo dice ahí. Sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez. En todo yo estoy entrenado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos puestos en el Señor, hermano. No en las cosas materiales, no en la tierra, lo terrenal. Este fue el gozo de Job. Dice en 23:10, Job, mas él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Dice, yo no voy a debatir con Dios. Y cuando me haya probado, yo saldré como oro, dice. Mire, hombres llenos, hermanos, de sabiduría. Palabras llenas de sabiduría que nos alientan a nosotros cuando estamos en la prueba a seguir adelante, a continuar. A no echarnos a morir, hermano. Vienen tiempos difíciles en los cuales debemos estar aferrados cada vez más al Señor, hermano. Yo quiero que Él haga lo que va a hacer por el gozo del producto final. Job inclusive dijo, aunque me matare, aún confiaré en Él. ¿Y su esposa qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Le estaba regocijando. Y eso es lo que no entendían, hermano. Llegaron sus amigos a verlo. Job, algo hiciste, habla. ¿Qué hiciste? Por algo está ahí así, en silicio. La carne llena de llagas. Algo hiciste, Job. O sea, ellos no comprendían que era algo que venía de parte del Señor. Cuenta qué nos hiciste, Job. ¿Qué hiciste para que estuvieras en esta condición? Y a veces nosotros vemos hermanos que están en una condición difícil. ¿Y qué es lo primero que decimos? Algo tuvo que haber hecho. Que las cosas no llegan porque sí nomás. Caemos en un error, hermano, ahí tremendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal, en primer lugar, de una persona, de un hermano. Que a lo mejor no sabemos que Dios lo está probando y Dios lo tiene donde lo tiene ahora. Entonces debemos dejar a un lado los prejuicios, hermano, y como Job, cierto, sabía que él estaba siendo probado por Dios. Y él le decía a sus amigos que no había hecho nada. Pero sus amigos tercos insistían. Nosotros debemos guardar silencio, hermano. Y si vemos a un hermano en dificultad, apoyarlo. Ayudarlo siempre debemos hacer eso. Esa debe ser nuestra línea, hermano. Nuestra regla de fe, ayudar al hermano, como dice la Escritura, estar siempre con los hermanos, en las buenas y en las malas. Las pruebas deben enfrentarse con una actitud gozosa, producen fe, esta fe probada, ¿cierto? Nos fortalecen, nos acercan a la comunión con Dios, nos identifican en los sufrimientos de Cristo, y esa es una identificación con Él muy dulce, hermano. Y también promete mejores cosas venideras. Vamos a ser bendecidos, hermano. Vamos a estar bendecidos después de la prueba. Y eso debe acercarnos al Señor cada día más. Entonces, una manera en la que podemos disfrutar del sufrimiento en la actualidad es porque será tan maravilloso cuando llegue el futuro. Como dice Romano, la gloria que será revelada. Los sufrimientos de la actualidad no son dignos de ser comparados con ella. ¿Con qué? Con esa gloria venidera. Es algo así como cuando tenemos un dolor de muela y lo único que queremos es ir al dentista para que nos saquen o nos hagan algo en la muela. Y ese dolor tan insoportable, hermano, que después, ¿cierto?, uno descansa. Cuando el dentista le pone la anestesia a uno y descansa. Eso es lo que estamos sufriendo ahora, estamos padeciendo, hermano, tiempos difíciles, está mal la economía, está mal el país, está mal el gobierno, está todo malo, hermano. Todo. Pero el día de mañana nos vamos a recordar de eso, de ese dolor, y será nada, hermano. Nada comparado con la gloria venidera que nos habla el Señor. ¿Cuál es esa? Estar en su presencia, hermano. Ese es el fin de todas las cosas. Todas las cosas, hermano, que el día de mañana estaremos con el Señor. Así que cuando esté sufriendo usted, acuérdese que después va a estar con el Señor. Y ahí se le van a pasar todos los achaques. Entonces, ¿en dónde comienzan con sus pruebas? Lo que Santiago está diciendo es que él comienza con una actitud gozosa. Porque todas las cosas pequeñas que Dios está usando en esa prueba se van a cumplir en su vida. Es un costo, hermano, que al final será, como lo acabamos de mencionar, la gloria venidera. Nuestra fe será probada y ahí debemos sentirnos gozosos.
nuestra fe también va a ser fortalecida. También vamos a ver algunos pecados siendo quitados de nuestra vida por medio de esas pruebas. También nuestro corazón va a ser lleno de esperanza por el mismo Señor, por las pruebas. Y cuando estemos con el Señor, obviamente, ya no habrán pruebas. Ahí solamente habrá descanso, gozo, paz. Un pastor americano dijo, cito estas palabras: nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos la comodidad más que la virtud, entonces las pruebas nos van a molestar. Otra vez estoy en prueba, otra vez estoy en dificultad. Estaba tan cómodo así, estaba tan tranquilo, ¿qué pasó? Entonces, si valoramos más la comodidad que la virtud de las pruebas, entonces las pruebas nos van a ser molestas. Él lo dijo, si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no podemos tenerlas por sumo gozo. Si vivimos únicamente para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas nos amargarán, no nos mejorarán. Ese es el fin de la cita. Entonces este hombre tiene razón, nuestros valores determinan nuestra evaluación. Nuestros valores. ¿En qué estoy yo enfocado? ¿Cómo voy a tomar yo esa prueba? ¿Con gozo? ¿Me voy a enojar? Entonces, si usted no se puede regocijar en sus pruebas, sus valores están mal. ¿Ya? Si usted no se puede regocijar en sus pruebas, sus valores están mal. Usted no está viendo que Dios tiene un propósito en eso. Al contrario, está viendo lo malo de todo esto. Ahora, mientras nosotros hablamos de esto, hermano, probablemente el Señor nos va a probar. ¿Cree usted o no? Si estamos hablando de las pruebas y estamos hablando del primero que puede ser yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las pruebas, de las dificultades y que debemos soportarlas con gozo, con alegría. Entonces el Señor está diciendo por ahí, lo vamos a probar entonces, a ver cómo está. Si está bien, si tiene sus raíces bien puestas ahí junto a las corrientes de agua, en la tierra. Y a ustedes también, hermano. Si no me mira a mí nomás. Ustedes también le pueden ir la prueba. No estoy diciendo que Dios lo va a probar, hermano, pero es una posibilidad. Y hablando de esto, ¿cierto? Él nos va a mostrar ahí. Y les vuelvo a repetir, Dios nos prueba para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos. Porque Él sabe que somos sus hijos, Él sabe que tenemos la fe. Pero Él nos prueba para que veamos nosotros cómo estamos, si estamos bien firmes, si estamos medio como desviándonos un poquito, o si estamos lejos del Señor, no sé. Para eso son las pruebas, hermano. Una segunda cosa, un medio para perseverar en la prueba. No solo una actitud gozosa, sino también una mente que entiende. Versículo 3. La primera palabra dice sabiendo. Eso habla de la mente. Usted no solo debe tener una actitud gozosa, sino también una mente que entiende. ¿Ya? Cuando leemos la Biblia no basta con leer. No basta con leer la Biblia, ya leí mi texto. No, hay que entenderla, hermano. Es mejor leer un versículo y entenderlo, antes de leer un capítulo completo y no entender absolutamente nada. Debemos tener nuestra mente ejercitada. No solamente debe tener una actitud gozosa, sino también una mente que entiende. Y la palabra acá es ginosco. Y tiene la idea de conocimiento que viene a partir de una experiencia personal. El conocimiento personal que hemos aprendido debido a que hemos encontrado la verdad nosotros mismos, sabiendo eso. El conocimiento, ¿cierto? Hablamos de la Escritura. Si usted estudia la Biblia, como le dije recién, un versículo, lo guarda, lo atesora en su corazón, o tiene el hábito de estar leyendo siempre, a veces son palabras que nos quedan en la mente, hermano, el subconsciente las toma. Y después en el momento de predicar o de hablar del Señor, Dios toma lo que hemos leído, lo toma y lo trae a nuestra mente. Para eso hay que leer. Esto no es algo mágico de que yo voy a predicar y el Señor me va a dar palabras. ¿De dónde va a sacar palabras si no leemos la Biblia? ¿De dónde va a echar mano?
Entonces lo que él quiere decir con esto es, vas a enfrentar una prueba de manera victoriosa. Si vas a perseverar, tienes que saber unas cuantas cosas. Tienes que entender que Cristo tuvo gozo al soportar la cruz, porque Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a venir. Tú también necesitas saber algunas cosas, que es sabiendo esto, que la prueba, dice acá, de vuestra fe, produce paciencia. Entonces necesitas saber que lo que está pasando en tu vida está produciendo algo muy beneficioso. Siempre veamos el vaso medio lleno, hermano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita saber para perseverar en las pruebas? ¿Qué es lo que necesita saber, hermano, para poder perseverar en la dificultad? En primer lugar, necesitamos saber que la fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Usted necesita saber eso, hermano. Usted pregunta, ¿por qué necesita saberlo? Porque cuando usted salga del otro lado de la prueba y todavía tenga su fe, será bueno saber que usted es real, que es de verdad. Algunos hermanos se meten en problemas y no vuelven más, que también lo hemos hablado muchas veces. Y eso lo hace el Señor para probar, como dice Juan, que salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no pertenecían al rebaño. Por eso se fueron, por eso no volvieron más. Y lo maravilloso de esto, hermano, es que nosotros somos probados y después salimos victoriosos. Y estamos del otro lado de la prueba ya fortalecidos y nos damos cuenta de que somos de verdad. Si usted pregunta cómo sé que soy cristiano, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es decir que ama al Señor con todo el corazón. Ciertamente no tanto como debería, pero lo amo con todo lo que siento que debo darle. Y entonces sé que amo, sé que soy cristiano debido a mi amor por el Señor, pero también sé que soy cristiano porque he enfrentado situaciones difíciles y salí del otro lado victorioso. Y toda mi esperanza y toda mi confianza todavía está en Él. Porque nosotros podemos decir eso, hermano, ¿cierto? Que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero a veces no lo amamos como deberíamos. Pero somos seres humanos, ¿cierto? Somos pecadores, hombres pecadores, mujeres pecadoras, que no estamos a la altura del Señor. Pero damos todo lo que podemos dar. Nos esforzamos en todo lo que podemos esforzarnos para continuar en este camino. Salimos de la prueba y nuestra confianza aún está en Él. No nos enojamos, ¿cierto? Al contrario, damos gracias porque Dios nos probó y nos sacó de eso y salimos victoriosos. Entonces sepa esto, hermano, que su fe es probada. Cualquier cosa que sea legítima va a ser probada. Y la verificación de la fe verdadera debe ser algo maravilloso. Y es hermoso saber, hermano, que soportamos esas pruebas. Que atravesé la prueba y la pasé, ¿cierto? Sabiendo esto, que la prueba de la fe trae perseverancia. Y esta palabra que produce perseverancia significa lograr o alcanzar. Nunca piense que las pruebas no hacen algo, lo hacen. Las pruebas, todas las pruebas que vienen a nuestra vida tienen el diseño de lograr algo en nosotros. Están diseñadas para producir algo en nosotros, hermano. Viene la prueba y después hay un resultado en nosotros, en nuestra vida. Y es una mejora constante. La mejor palabra acá es perseverancia, tolerancia. La paciencia es esa palabra, la cual tiene que ver con ser paciente con la gente, de soportarnos, ¿cierto?, los unos con los otros. De eso habla, de soportar, de perseverar. Es el poder que permanece. Y es una buena traducción, hermano. Perseverancia quizás sería la mejor. Y quizás es uno de esos pasajes en donde los teólogos de la antigüedad basaron la doctrina de la perseverancia de los santos como un término teológico. Es la tenacidad del espíritu que se aferra bajo la presión mientras espera el tiempo de Dios para quitarlo, para sacarlo, para recompensarlo cuando la prueba se acabe. Esa es la mejor parte de la prueba, ¿cierto? Cuando termina, cuando se acaba la prueba. Ahí viene el gozo, ahí viene la recompensa. Y esto debe producirnos aliento, hermano, aliento en nosotros. Dios siempre nos va a estar alentando para continuar.
Y es bueno eso, hermano, que en nuestra vida tengamos perseverancia. Cada vez que usted atraviesa una prueba, cada vez que yo también atravieso una prueba, somos fortalecidos. Hemos adquirido un poco más de fe, un poco más de perseverancia, un poco más de constancia, un poco más de amor por el Señor, poco a poco. En el Salmo 40, el versículo 1 dice: esperé pacientemente a Jehová y él se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y colocó mis pies sobre una roca y estableció mi andar. Él puso un cántico nuevo en mi boca. ¿Cómo esperó el salmista? Pacientemente, hermano. Pacientemente. Y el que hizo el Señor se inclinó hacia él, lo escuchó y lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Se fijan cómo está implícito ahí la prueba? Y después lo puso sobre una roca y estableció su andar. Después viene la fortaleza, ¿se fijan? Él salió fortalecido. Entonces, cada vez que usted sale de una prueba, ¿no se siente de esta manera, hermano? Clamé al Señor y me levantó, me colocó sobre una roca, puso un canto en mi corazón y salí más fuerte que nunca debido a la perseverancia de esa prueba. Así debemos sentirnos, hermano, cuando salgamos de la prueba, de la dificultad en nuestra vida, gozosos. Y si padecimos por causa de Cristo, mayor aún. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y es el mismo término aquí, ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, usted no va a enfrentar algún tipo de prueba sobrenatural que va a ser tan poderosa que no hay nada dentro de la esfera humana que pueda resistirlo. No, hermano. Todas las pruebas que vienen son pruebas comunes para los seres humanos, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir. ¿Qué les parece? Aparte de todo esto, Él nos cuida. Yo te voy a dar una prueba, pero no te voy a hacer daño. Es como cuando nosotros golpeamos a nuestros hijos porque se portaron mal, ¿cierto? Su correa, su vara, pero no lo hacemos con odio, sino que con un motivo de corrección para nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es lo mismo el Señor con nosotros, nos trata bien, hermano. Pero la prueba es para eso, hermano, es para que nosotros salgamos fortalecidos, para que nosotros salgamos siendo mejores personas aún. Sea cual sea la prueba, hermano. Escasez, abundancia, enfermedad, en lo que sea, Dios siempre nos va a estar probando. Y ahí vamos a ver de qué estamos nosotros hechos. Y también nos va a mostrar en dónde está puesto nuestro corazón. ¿Está puesto en las cosas materiales o está puesto en las cosas de arriba, en las cosas de Dios? Y eso es muy importante, hermano. Entonces Dios es fiel, hermano. Nos dará la prueba, nos dará la salida y nos dará la bendición. ¿Qué más queremos? Nada más, ¿cierto? Si tenemos alguna necesidad, Dios la suplirá. Si tenemos abundancia, Dios dice que debemos ayudar al que está en necesidad, al que está teniendo alguna necesidad, debemos ayudarlo, tanto espiritual como económicamente. La Escritura lo dice. Y ahí mostramos dónde está puesto nuestro corazón. ¿Dónde? ¿Dónde está puesto tu corazón, hermano? ¿En lo material o en lo espiritual? Siempre hablamos y decimos que lo material no es malo, hermano. El dinero no es malo, ¿cierto? Al contrario, es bueno el dinero. Lo malo es acá, cuando está aquí el dinero, en el corazón del hombre o de la mujer, y lo atesora. Eso no es así, hermano. Debemos nosotros poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Así como Dios bendice, nosotros también debemos dar de gracia y bendecir. Entonces hasta acá llegamos hoy día, hermano. Seguimos pasando, ¿cierto?, de la tribulación al triunfo. Vamos a continuar con este tema que debe darnos fortaleza, hermano. Todo esto que estamos viendo debe fortalecer nuestra vida. Y sabiendo que los que aman al Señor, los que amamos al Señor, todas las cosas nos van a ayudar siempre para bien, hermano. Siempre. Si hay alguna dificultad, una prueba en tu vida, hermano, confía en el Señor. Confía en el Señor, Él no te va a dejar.
Él no te va a desamparar, Él estará siempre con nosotros todos los días, hermano. Todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Lo sintamos o no lo sintamos. La vida de fe es eso, hermano. Esa es una vida de fe. Que yo sé que aunque me esté muriendo, el Señor está ahí. Y hay un propósito en eso. Aunque me esté hundiendo en un problema, yo sé que el Señor está ahí al lado mío. Yo sé que Él está ahí. Esa es la fe, hermano. Porque muchos dicen, yo estuve en problemas, pero nunca sentí al Señor. Yo no sentía que Él estaba ahí al lado mío. No, hermano. Él va a estar ahí siempre. Cuando estemos felices y cuando estemos tristes. Nuestro Señor estará con nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia. Porque así como nos dan la prueba para mejora de nuestra vida, Señor, así también nos dan la salida. Y no obstante, Señor, también una bendición. Que vamos a ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Vamos a ser mejores como hombres, como mujeres de Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque si nos pruebas es porque somos cristianos verdaderos. Y tú estás ahí con nosotros, Señor. Cada día estás ahí con nosotros, Padre. No importa, Señor, lo que pueda pasar o que alguien nos haga el mal a nosotros, a nuestra vida. No importa, Señor. Si es una prueba o si es una venganza o hay sufrimiento por algún motivo, no importa, Señor. Tú miras todas las cosas, Padre. Eres un juez justo, Señor. Eres un Dios justo, eres un Dios verdadero. Y te damos muchas gracias, Señor, porque un día nos tomaste y nos salvaste, Dios. Nos hiciste mejores personas. Y queremos seguir, Señor. Queremos seguir en este camino, ir cada día conociéndote más y más, Señor. Cada día sabiendo más y más de ti, Padre, para poder enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida. Para poder bendecir a aquel que nos ha maldecido. Para poder orar por aquel que nos ha hecho el mal. Para poder bendecir a nuestros enemigos, Señor. Que es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Queremos ser cada día mejores, Señor. Cada día mejores en tus caminos, Padre. Fortalécenos, Padre, cada día. Mejóranos cada día más, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida, Padre. Pero una sola cosa te pedimos, Señor, que jamás nos dejes. Que siempre estés a nuestro lado, Padre amado, porque tu palabra lo dice y esa debe ser nuestra confianza. Un camino de fe, un camino sabiendo que tú estás al lado de nuestro Dios. No importa lo que pueda venir a nuestra vida, Padre, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, mi Dios. Y te damos muchas gracias por esas promesas que haces a tus hijos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si algunos tuvieran enfermedad, en dificultad, poderoso eres tú para ayudarlos, Señor amado. Y si tú lo estás probando, fortalécelo, Señor. Dale la salida y bendice su vida después, Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar con nuestros hermanos, adorándote y bendiciéndote, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.